Eh, ok, entonces a ver qué hicimos, qué estuvimos haciendo. Eh, eh, ya que teníamos, digamos, descritas las geodésicas y las curvas estas que aparecieron nuevas, la curva equidistante, los holociclos y bueno, las circunferencias, que era algo que ya conocíamos. em, Podíamos definir las reflexiones que, según lo que habíamos hecho en el capítulo 2 de isometrías del plano, pues las reflexiones eran como pues algo así como los números primos de las isometrías, ¿no? Y en este caso, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, Definimos una reflexión como por casos. Si la geodésica es una circunferencia, pues la reflexión iba a ser una inversión sobre la semicircunferencia. Y si la geodésica era una recta ortogonal al eje real, pues entonces la reflexión pues iba a ser la reflexión que ya conocemos, ¿no? Sobre la línea recta. Se cumplían varias propiedades para estas reflexiones, ¿no? Que pues, los puntos de la geodésica quedan invariantes bajo la reflexión sobre ella. La reflexión compuesta consigo misma es la identidad. Y la más importante, que esta es la más importante para probar el teorema de las tres reflexiones, cosas que no vamos a hacer, pero bueno, pues tiene que quedar claro que se puede, que dados dos puntos, en el semiplano superior existe una única geodésica tal que estos dos son inversos con respecto de esa geodésica, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, esta geodésica que existe, pues es la que, esta geodésica, bueno, que aquí no le puse nombre, ¿no? Esta geodésica gamma sería o jugaría el papel de la mediatriz de estos dos puntos, ¿no? Lo mismo que pasaba en el plano, ¿no? Tú tenías dos puntos en el plano euclidiano y la recta, la mediatriz de ellos, pues cumplía la propiedad de que reflejar sobre ella intercambiaba esos dos puntos. Bien, entonces teníamos pues ya, el teorema de las tres reflexiones versión hiperbólica. Cualquier isometría del semiplano superior es composición de lo más tres reflexiones hiperbólicas como las que acabo de definir anteriormente. La prueba es igual que la prueba en el plano euclidiano. Y pues la idea, la idea de esto es pues bueno, empezar a la clasificación de isometrías, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con las isometrías orientables. Entonces, bueno, así como hicimos en el caso del plano complejo, pues las isometrías orientables las definíamos como el subgrupo de isometrías que eran una composición de una cantidad par de reflexiones, ¿no? Entonces, definimos, bueno, sí, bueno, definimos esa cosa de ahí como todas las Fs en el grupo de isometrías, tales que, em, tales que F es igual a una composición de una cantidad par de reflexiones, ¿no? Esa era la definición. Entonces, hizo más de H2 son las isometrías orientables.
Bueno, se puede probar que pues esto es, esto es un subgrupo del grupo de isometrías, ¿no? Así como pasaba con el plano, con las isometrías del plano complejo. Este también es un, bueno, más bien, voy a poner así, es subgrupo. El subgrupo del grupo grandote de isometrías. Em, a ver, déjenme ver, según yo, eso es todo lo que tengo que decir. Ujú, ok, sí, sí, esto es todo. Bueno, ajá, esas van a ser las isometrías orientables y pues nada más hacia el margen de comentario, pues las isometrías no orientables van a ser pues o las reflexiones o composiciones de tres reflexiones, que esas pues ya sabemos, bueno, en el plano eran unas cosas que se llamaban traslaciones espejo y aquí van a tener su equivalente hiperbólico. No orientables serán composiciones de tres reflexiones. Ujú. Bueno, o sea, serán reflexiones o composiciones de tres reflexiones, pero si es una reflexión, también se puede ver como composición de tres reflexiones porque pues tienes a la reflexión y luego la compones con dos veces la misma reflexión que te va a dar la identidad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que el caso no orientable se puede nada más dejar aquí en composiciones de tres reflexiones, porque una reflexión la puedes escribir como composición de tres, donde dos sean la misma y se cancelen, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya tenemos, ya tenemos por pues bueno, lo que hicimos antes en la parte de Möbius, que las composiciones de dos reflexiones, que esas van a ser las isometrías orientables, las composiciones de dos reflexiones, o sea, de dos inversiones circulares van a ser de Möbius, ¿no? Ahora lo que faltaría ver es ver que cualquier transformación de Möbius de H2 en H2 es una isometría, ¿no? Entonces, para poder identificar, digamos, este grupo de isometrías orientables con las transformaciones de Möbius del semiplano superior, que ya ustedes ya dijeron quiénes son en la tarea y en el examen, pues, no, pues hay que hacer esa demostración. Entonces, teorema, pues el grupo de isometrías orientables es... mm, 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 ah, sí, bueno, esta cosa es el conjunto de todas las transformaciones M de H2 en H2, tales que pues, M es transformación de Möbius, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues, digamos, si F es una isometría orientable, demostración, ¿no?
Ok, demostración. Si F es una isometría orientable, entonces por el teorema de las tres reflexiones, es F es una composición de dos reflexiones, ¿no? F es igual a reflexión sobre gamma 1 compuesta con reflexión sobre gamma 2, ¿no? Y por el ejercicio de la tarea, no sé qué número de ejercicio sea, ¿no? Pero por el ejercicio, pues, estrellita le voy a poner. eh, el ejercicio que decía que composición de dos inversiones circulares es de Möbius. Es una transformación de Möbius, pues entonces F es de Möbius, ¿no? Entonces, por el ejercicio tal, entonces F, pues es una transformación de Möbius, pues del semiplano en el semiplano. Entonces, digamos que, pues, por lo menos ver que las isometrías orientables están contenidas en las transformaciones de Möbius del semiplano en sí mismo, eso está fácil, ¿no? Porque ya que te tomas una orientable, que por el teorema de las tres reflexiones es composición de dos reflexiones, que son dos inversiones circulares, por el ejercicio tal, pues entonces F es de Möbius, ¿no? Ahora, al revés, si F, bueno, sí, si F es una transformación de Möbius de H2 en H2, si F es una transformación de Möbius de H2 en H2, entonces, digamos, pues por el ejercicio que ustedes hicieron, tiene una forma muy específica, ¿no? Si F es de H2 en H2, es, bueno, es de H2 en H2 y también es de Möbius, por así decirlo. Entonces, pues F de Z es igual a ¿qué? A Z más B entre C, Z más D, donde A, B, C y D son números reales y AD menos BC es mayor que cero, ¿no? O sea, las transformaciones de Möbius del semiplano en sí mismo son, son transformaciones de esa forma, ¿no? Son transformaciones con coeficientes reales y con determinante de la matriz de la, asociada a la transformación determinante positivo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, de aquí como concluimos que es isometría. Hay que recordar que hace, pues cuando empezó el capítulo de Möbius, a las transformaciones de Möbius yo las descomponía como en cuatro tipos de transformaciones, ¿no? Eh, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo aquí, nada más que vamos a ir viendo que, o sea, vamos a descomponer a F como una composición de cuatro transformaciones más sencillas y vamos a decir que cada una de esas transformaciones es una isometría de H2 con las transformaciones que ya vimos, con las isometrías que ya vimos al principio, ¿no? Al principio del capítulo vimos algunas isometrías del semiplano y bueno, esas me van a servir para probar que esta, cuando ya la descompongan esas cuatro transformaciones simples, es isometría, ¿no? Entonces, recordemos que F se descompone en cuatro transformaciones.
¿Cuáles son esas cuatro transformaciones? Pues a ver, aquí las tengo anotadas, no me voy a equivocar. Ajá, entonces la primera, esto es nada más a modo de recordatorio, ¿no? Esto ya lo probamos antes. CZ más D. La segunda es Z, Z va a menos 1 entre Z. La tercera a Z lo mandas a D entre C menos B por Z. Y 4 a Z lo mandas a Z más A entre C, ¿no? Ok, entonces, si tú compones estas cuatro transformaciones así en este orden, primero aplicas esta, luego esta, luego esta y luego esta, entonces vas a obtener esa transformación F. Nada más que la, la cualidad aquí es que estos numeritos son números reales todos, ¿no? C, D, A, D, C, B, A, C. Todos estos son números reales, ¿no? Porque estoy suponiendo que la transformación va de H2 en H2 y las transformaciones de H2 en H2 pues tienen coeficientes reales. Entonces, a ver, por ejemplo, esta primera transformación es primero multiplicas por C, que es un número real, y luego trasladas por D, que es mm, bueno, la me acaba de entrar una duda, pero bueno, en fin. A ver, vámonos primero con la 4, ¿no? Perdón. Esta de aquí es una traslación por un número real, ¿no? Porque antes es un número real. Si, como al principio vimos que las traslaciones por números reales eran isometrías de H2, ¿no? O sea, las traslaciones horizontales eran isometrías de H2. Entonces esta de aquí es isometría. Ahora, la transformación 3, esta transformación de aquí es simplemente es una motesia, porque estás multiplicando por un número real positivo por esta condición de aquí. Entonces, las homotecias vimos que eran isometrías de H2. Entonces, eso también es isometría. Ahora, esta de aquí, ahorita no estoy pensando que, o sea, bueno, lo que yo estaba pensando decir es que es una composición de una homotecia con una traslación por un número real, pero ahorita me entró la duda de qué pasa si esta cosa es negativa, ¿no? A ver, déjame ver qué dice aquí. Mm, 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 Si C es negativo, entonces, oh, bueno, bueno, ok, voy a pensar un poco en qué pasa aquí, ¿no? Si C es negativo, según yo, o sea, lo peor que puede pasar es que haya que multiplicar los coeficientes por algún otro número para que esto sí sea una isometría, ¿no? No sé si se acuerdan esto de que las, las transformaciones de Möbius tenían esta propiedad de que los coeficientes no eran únicos, entonces a lo mejor se puede hacer un cambio de escala en los coeficientes para que esta cosa sí sea isometría, ¿no? Pues en el caso de que esto sea negativo. Pero bueno,
Lo que yo pensaba decir aquí es justamente que esto era pues una composición de una homotesia con una traslación por un número real y las dos pues, son isometrías. Entonces, bueno, nada más me falta pensar un poco qué pasaría aquí con el caso de que C sea negativo. Bueno, si alguien en lo que está en el transcurso de la clase se le ocurre cómo poder darle la vuelta a esa situación, pues me dicen, no, yo voy a avanzar y voy a pensar en esto y la próxima clase les digo que no. Ok, entonces, bueno, estas dos son, estas dos son isometrías, esta también, ¿no? Tentativamente, y esta última de aquí es la que faltaría ver qué transformaciones, ¿no? Entonces, la transformación 2, bueno, a ver, vamos a decirlo así, ¿no? La transformación 2, mm, ok, sí, ya, bueno, ya creo que ya sé cómo, ya sé cómo darle la vuelta a eso que estaba atrás, pero bueno, ahorita les digo. La transformación 2, que es a z lo mandas a -1 entre z, esta transformación es una reflexión sobre el eje imaginario. Ah, no, sí. No es cierto. No, es una composición de dos reflexiones. Bueno, de dos inversiones, ¿no? Es una composición de dos inversiones. Bueno, sí, pues de dos reflexiones, puedes decirlo. De dos reflexiones hiperbólicas, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son? Pues primero la transformación, o sea, bueno, estos vamos a escribirlas con verde, ¿no? Uno gorrito es la transformación que a Z lo mandas a uno entre Z conjugado. Entonces, no sé si se acuerdan, pero esta transformación era la inversión sobre el círculo unitario. Y la segunda va a ser la transformación, de transformación 2 gorrito, que a cada Z lo vas a mandar a Z conjugado. Entonces, bueno, si tú aplicas primero esta transformación, esta Z lo mandas a uno entre Z conjugado y luego a Z conjugado lo conjugas, pues obtienes uno entre Z, ¿no? Bueno, aquí, perdón. Aquí me falta un signo, ¿no? Ujú. Ok, entonces, ok, a ver. La primera es conjugas, bueno, uno entre Z conjugado y luego menos Z conjugado, ¿no? Entonces aquí te va a quedar el conjugado de uno, que es, pues es 1, el conjugado, el doble conjugado de Z, que es Z, y pues el signo menos este de aquí, ¿no? Entonces aplicas consecutivamente estas dos, obtienes la de arriba, obtienes esta. La primera, uno, esta cosa de aquí, esta es inversión sobre ese uno sobre el círculo unitario, que pues es ese uno, bueno, la parte de arriba de ese uno es una geodésica del semiplano, y esta cosa de aquí es la reflexión sobre el eje imaginario. A ver, esto a lo mejor podemos argumentarlo mejor con un dibujo. Entonces yo estoy aquí, este es el eje imaginario.
Digamos que este es el punto Z. Entonces, si yo me fijo en Z conjugado, este es Z, ¿no? Este, aquí tiene su ángulo, me fijo en Z conjugado. Z conjugado tiene este mismo ángulo de aquí. Y luego me fijo en menos Z conjugado, que es digamos, fijarme en el, pues sí, en el inverso, como vector, digamos, en el inverso aditivo. Entonces este va a ser menos Z conjugado, ¿no? Entonces, bueno, esta de aquí, la transformación que manda Z en menos Z conjugado es la reflexión de Z con respecto del eje imaginario. Esto es, bueno, pues estos dos ángulos son iguales. Bueno, a lo mejor, sí, sí, bueno, miden lo mismo. Todos estos ángulos son iguales y pues esta distancia, y bueno, la recta que une a estos dos es ortogonal al eje imaginario, ¿no? Pues porque los dos tienen la misma altura. Tanto Z como menos Z conjugado tienen la misma altura, entonces estos dos, la recta que une estos dos es ortogonal a IR, y pues las rectas ortogonales a la recta a la recta sobre la que reflejas, pues son invariantes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta distancia y esta distancia son iguales, ¿no? Pues porque si Z es, digamos, A más IB, entonces menos Z conjugado será menos A menos IB. La distancia de aquí a aquí es, pues, el valor absoluto de A. La distancia de aquí a aquí, pues, es el valor absoluto de A, ¿no? También. Entonces, esta transformación de aquí es una reflexión sobre IR. Las dos son isometrías, estas dos. Entonces, pues, por lo tanto, dos es isometría, ¿no? También. Y por lo tanto, pues la transformación F de Möbius que yo me agarré originalmente, eh, sí, esta es isometría, porque es composición de cuatro que son isometrías. Ajá, ahora, ¿qué pasaba aquí? Aquí. Sí, efectivamente, si nosotros hacemos, bueno, no sé si se acuerdan de esto, pero nosotros teníamos una transformación que estaba dada por estos cuatro coeficientes, y yo podía multiplicar a todos los coeficientes por un mismo número complejo distinto de cero, y eso me daba la misma transformación, aunque me daban distintos coeficientes. Si da la casualidad de que el coeficiente C es negativo, pues entonces C por Z ya no va a ser una homotesia. No va a ser ni siquiera una transformación del semiplano al semiplano, ¿no? Porque los puntos los va a sacar del semiplano. Si pasa eso, entonces se hace un cambio de coordenadas, bueno, un cambio de coeficientes, por así más bien, de forma tal que C sí quede positivo. O sea, pues multiplicas por un número negativo en todos los coeficientes, y eso te va a quedar, eh, te va a quedar te va a quedar la misma transformación, ¿no? Y este de aquí sí te va a quedar positivo y este te va a quedar un número real, ¿no? Entonces, pues sí. Pues bueno, ya, ¿no? Las cuatro transformaciones son isometrías del semiplano. Entonces, pues ya tenemos que cualquier isometría orientable del semiplano es forzosamente una transformación de Möbius de H2 en H2, que ya sabemos exactamente qué transformaciones son, y cualquier transformación de esta va a ser una isometría. Entonces digamos, las isometrías orientables están completamente identificadas con las transformaciones de Möbius de H2 en H2, ¿no? Ok. Eh, bueno, entonces ya una vez
una vez sabido esto, una vez sabido esto, vamos a usar la clasificación de isometrías, pues para perdón, la clasificación de transformaciones de Möbius para clasificar estas isometrías orientables, ¿no? La clasificación de este de aquí para, para la clasificación pues, de las isometrías orientables. Bueno, bueno, a ver, hasta que alguien tiene alguna duda, un comentario. ¿No? Creo que no. Bueno, nada más me quedé pensando por si se les pasó a ustedes por la cabeza. Cuando uno haga aquí el cambio de coeficientes, o sea, por ejemplo, si suponemos que C es 0, perdón, que C es negativo, entonces yo, por ejemplo, multiplico por -1 todos los coeficientes, y entonces ya el coeficiente de aquí me va a quedar positivo. Y en el determinante eso no afecta, porque pues como estás multiplicando por -1 todos los coeficientes, pues por ejemplo aquí te queda A por D por -1 al cuadrado, pues te queda el mismo número, ¿no? Y luego B por C por -1 al cuadrado, te queda el mismo determinante, ¿no? Entonces también el cambio de coeficientes no altera el determinante, o sea, por si se estaban preguntando eso. Ok, entonces bueno, pues vamos a empezar hablando de traslaciones hiperbólicas. En el plano euclidiano teníamos solamente dos tipos de isometrías orientables, ¿no? Que eran las traslaciones y las rotaciones. Aquí vamos a tener tres: las traslaciones, las rotaciones y unas nuevas rotaciones que se van a llamar rotaciones límite. En la esfera nada más hay un tipo de isometría orientable que es una rotación. Bueno, eso nada más como comentario, ¿no? No lo vamos a ver, pero pues digamos que en ese sentido la esfera pues, tiene menos geometría que el plano euclidiano y que el hiperbólico, ¿no? Entonces una traslación va a ser traslación, una traslación hiperbólica es una composición de dos reflexiones hiperbólicas, obviamente, reflexiones sobre geodésicas ultraparalelas. Entonces, bueno, en el semiplano, perdón, en el plano euclidiano, las traslaciones eran composición de dos reflexiones sobre rectas paralelas, ¿no? Pues aquí como hay más paralelas, las que vamos a llamar traslaciones van a ser las que son composición de dos reflexiones sobre geodésicas que son ultraparalelas, ¿no? Entonces, pues ok. Una traslación es una composición de dos reflexiones sobre geodésicas ultraparalelas. Entonces, bueno, me quedan 20 minutos, entonces yo creo que es un buen tiempo para hablar de estas traslaciones hiperbólicas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos
A ver, vamos a hacer, hay que identificar qué tipo de transformación de Möbius es de la que estoy hablando en esta definición, ¿no? Para poder usar la clasificación de Möbius. Entonces, bueno, si se les va ocurriendo bueno, si pueden ir pensando en lo que yo encuentro el dibujo, qué tipo de transformación de Möbius creen que sea esta. Mm, ¿Dónde están? O sea, hay que ver cuántos puntos fijos tiene y cómo se comportan. Si tiene uno o dos puntos fijos y pues, cuáles serían las curvas invariantes, si son las circunferencias que pasan por los puntos fijos o si son ortogonales a ellas, ¿no? Aquí ya lo encontré. Bueno, ok, a ver, vamos a hacerle como le hicimos como lo hemos hecho siempre, que primero agarramos el caso más fácil y luego ese caso lo llevamos a cualquier, cualquier caso lo llevamos a ese caso de ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo el dibujo, pues el dibujo ya está diciendo bastante, ¿no? Vamos a suponer que tengo dos geodésicas que son ultraparalelas. Específicamente voy a tomar dos circunferencias que van a ser concéntricas, ¿no? Estas dos, gamma 1 y gamma 2, son ultraparalelas. Y tienen la propiedad que como geodésica, como circunferencias, tienen el mismo centro. Ok. Entonces, si yo invierto con respecto de gamma 1 y luego con respecto de gamma 2, eso me va a dar una transformación de Möbius que me gustaría que me dijeran ustedes quiénes creen que son los puntos fijos de esa transformación. ¿Quiénes les late que sean? Ah, bueno, también otra cosa. eh, Había un ejercicio no me acuerdo, creo que fue en la tarea de Möbius, donde, donde te pedían ver que una motesia se podía ver como una composición de dos inversiones circulares, ¿no? Ujú. Entonces, em, por ejemplo, si suponemos que este punto es el cero del plano complejo y estas dos circunferencias tienen su centro ahí, en el cero, entonces la inversión con respecto de gamma 1 y después con respecto de gamma 2 pues te va a dar una homotesia, ¿no? ¿Y quiénes serían los puntos fijos de esa homotesia? Como pensada como transformación de Möbius. ¿Ustedes qué creen? El centro e infinito. Ajá, el centro de la circunferencia es infinito, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, por ejemplo, si yo agarro el centro de la circunferencia, el centro, y lo invierto con respecto de gamma 1, pues el centro se va al infinito. Y luego cuando lo invierto con respecto de gamma 2, el infinito regresa al centro de gamma 2, que pues es el mismo, ¿no? Entonces, después de las dos inversiones, esta cosa se queda fija. Y al infinito le pasa lo mismo, ¿no? Si yo invierto con respecto de gamma 1, pues el infinito va a dar al centro de la circunferencia y si luego invierto con respecto de gamma 2, el centro regresa al infinito. Entonces, ajá. Bueno, entonces vamos a agarrarnos este caso, ¿no? Si, este caso de aquí, si gamma 1 y gamma 2 son em, semicircunferencias con centro
en 0, entonces, digamos, la transformación M que va a ser reflejar con respecto de gamma 1 y luego con respecto de gamma 2, es una transformación de Möbius que tiene como puntos fijos al 0 y al infinito. M de 0 es igual a 0 y M de infinito es igual a infinito. Ok, entonces de las transformaciones que vimos que tienen, a ver si se acuerdan de eso, de las transformaciones de Möbius que tienen como punto fijo al 0 y al infinito, esta que resulta ser una homotecia, bueno, además, M, por lo que ya vimos, bueno, porque vieron ustedes en un ejercicio, M es una homotecia. Entonces, M, ¿qué tipo de transformación de Möbius es? Tiene como puntos fijos, tiene dos puntos fijos, que son el 0 y el infinito. Es una homotecia, eso quiere decir que las curvas invariantes son las rectas que pasan por los centros de las circunferencias y las, las, este, las circunferencias que tengan su centro en 0 van a dar a otras, bajo la transformación M, pues van a dar a otras circunferencias que también tienen su centro en 0. Entonces, a ver, ¿alguien se acuerda qué tipo de transformación es esa? ¿No? Bueno, pues no los culpo. Pero bueno, vamos a... M es una homotecia por la clasificación. O sea, lo que teníamos era que en la clasificación teníamos una transformación, hacíamos su cambio de coordenadas para ver cómo era la conjugada, y lo que pasaba es que si la conjugada era una homotecia, entonces la transformación era una transformación de Möbius hiperbólica. Si la conjugada era una rotación, la transformación era una elíptica, y si la conjugada era una amplitud, era una loxodrómica. Las loxodrómicas aquí no existen en el semiplano, pero bueno. Así estaba la cosa, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, esta es una homotecia y por la clasificación, pues entonces tenemos que M es una transformación hiperbólica. Hiperbólica. Ok, entonces en este caso específico en el que las dos geodésicas son circunferencias concéntricas en el 0, la composición de las dos reflexiones corresponde con una transformación de Möbius hiperbólica. Y hay otra cosa que quiero que notemos, que es que la perpendicular común de estas dos que son ultraparalelas, pues ya vimos que si tienes dos ultraparalelas tienen una única perpendicular común, que sería, pues en este caso el eje imaginario, ¿no? Sería esta recta de aquí. Los puntos fijos de la transformación M son los puntos al infinito de la perpendicular común. Entonces, o sea, los puntos al infinito de la perpendicular común, que en este caso es el eje imaginario, pues son el 0 y el infinito, ¿no? Entonces, los puntos fijos de M son los puntos al infinito de la perpendicular común entre gamma 1 y gamma 2, ¿no?
Ok, entonces pues todo cuadra, ¿no? Tienes dos, bueno, y esto que acabo de decir se va a traducir, se va a repetir, pero pues en los demás casos que son menos simples, ¿no? Tú tienes dos geodésicas ultraparalelas, la reflexión sobre ellas dos te da una transformación de Möbius hiperbólica con dos puntos fijos y esos dos puntos fijos da la casualidad que van a ser los puntos al infinito de la geodésica que sea perpendicular común a las dos, ¿no? En este caso son el cero y el infinito. Ok, bueno, de esto hay alguna duda. O sea, digamos, ya tenemos este caso sencillo, ahora falta ver el caso, pues no tan sencillo, ¿no? El caso general. O sea, como, digamos, llevando el caso, cualquier caso, el caso general, llevarlo a este caso, pues vamos a tener la misma conclusión. ¿Hay dudas de esto hasta aquí? No. Bueno, el dibujo aquí es pues más o menos lo que le hace la isometría al plano, ¿no? La isometría al semiplano superior, pues es una traslación en este caso es como... Ah, me falta decir una cosa, sí, claro. Las curvas invariantes. ¿Quiénes son las curvas invariantes aquí? Pues son, como es una homotesia, las curvas invariantes son estas rectas, ¿no? Y estas rectas, si se acuerdan, son las curvas equidistantes de la perpendicular común. Entonces, las curvas invariantes de M, vamos a dividir aquí esto de aquí para que no se confunda. Las curvas invariantes de M son curvas equidistantes a la perpendicular común. Ok, bueno, entonces pues ya como que todas las piezas de todo lo que hicimos están encajando, ¿no? Entonces, los puntos fijos de la transformación son los puntos al infinito de la perpendicular común y las curvas invariantes pues son las que son equidistantes de esta de aquí, ¿no? Del eje imaginario. Entonces, la traslación en este sentido sería, a ver, esto lo voy a decir todavía acá. La traslación, bueno, pues o sea, se define como traslación, pues porque es el análogo al caso euclidiano, que pues es composición de reflexiones sobre rectas paralelas. Y bueno, la dirección, digamos, en la que estaríamos trasladando es la dirección la dirección de la perpendicular común, justamente, ¿no? Entonces, estamos trasladando en esta dirección y todos los puntos se mueven de manera equidistante a la perpendicular común de las geodésicas sobre las que estamos trasladando. O sea, si tú te tomas un punto en el plano, le aplicas la traslación hiperbólica, vas a dar a otro punto en el plano que tiene la misma longitud con respecto de la que es ortogonal a las dos geodésicas, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a anotar eso último. A a la perpendicular común se le llama el eje de traslación, ¿no? El eje de traslación. Ok, bueno. Bueno, tengo 5 minutos para argumentar por qué cualquier caso lo puedo llevar a este de aquí. Siguiente página. A ver, entonces vamos mm, vamos a recortar el dibujo siguiente. Bueno, el caso
Es el caso en el que las geodésicas sean ultraparalelas, que no estén tan bien acomodadas como lo supuse en el caso de del dibujo anterior, pues estaría representado más, en mayor o menor medida por este caso de aquí. A ver, si yo tengo dos geodésicas que son ultraparalelas, ¿no? Gamma 1, que es esta de aquí, y gamma 2, esta de aquí. Me voy a fijar en la perpendicular común, que aquí pues sería esta de aquí, ¿no? Pues esta que digamos, esta geodésica que es ortogonal a estas dos. Vamos a remarcarla un poco a ver si no. Ay. Bueno, no me va a salir, ¿no? Pero bueno, es esta de aquí que digamos corta en a estas dos geodésicas en este ángulo recto. Esta es la perpendicular común. Entonces, esta circunferencia, a ser ortogonal a las dos circunferencias de inversión, ¿qué le va a pasar a estos puntos, digamos, a estos dos puntos que son la intersección de esta circunferencia ortogonal a ambas con esta recta que pasa por los centros de las dos circunferencias? Pues Z1, cuando yo invierta con respecto de esta circunferencia, tiene que ir a dar a otro punto de esta misma circunferencia ortogonal y a otro punto de esta circunferencia ortogonal que es el eje real, ¿no? O sea, Z1 tiene que ir a dar a Z2 bajo la inversión sobre esta, y bajo la inversión sobre esta Z2, pues por el mismo argumento tiene que ir a dar a Z1, ¿no? Entonces, cuando yo invierto con respecto de esta y de esta, Z1 se queda fijo. Y lo mismo pasa con Z2. O sea, Z1 y Z2 se quedan fijos bajo bajo la, la, la transformación M, que sería invertir con respecto de estas dos, ¿no? Ahora vamos a ponerle el nombre. Esta va a ser gamma 1 y esta va a ser gamma 2. Entonces, los puntos fijos en este caso van a ser, como ya les había dicho, los puntos al infinito de la perpendicular común, ¿no? Que son Z1 y Z2. Los puntos donde la perpendicular común intersecta el eje real en este caso. Ok, y pues de nuevo, o sea, yo puedo pensarlo de dos formas, ¿no? O pues esta cosa es una transformación de Möbius con dos puntos fijos Z1 y Z2 y sus curvas invariantes pues, son las circunferencias que pasen por estos dos, que van a ser curvas equidistantes a estas dos de aquí, curvas equidistantes a la perpendicular común, que ya vimos que esas son las circunferencias que pasen por Z1 y Z2, esas son estas de aquí. Y pues eso corresponde con una transformación de Möbius hiperbólica. O la otra cosa que puedo pensar es que puedo aplicar yo una inversión circular de tal forma que uno de estos dos puntos me lo mande al infinito, y cuando este punto vaya a dar al infinito, entonces la perpendicular común se va a transformar en una recta ortogonal al eje real, y en ese caso estaría en este caso de aquí, ¿no? Y ahí pues ya aplicaría todo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir eso. Entonces, si gamma 1 y gamma 2 son ultraparalelas, que no, digamos que no están en el caso anterior, haciendo entonces M gorro, digamos que sería la conjugada de M, donde M es la composición de dos reflexiones sobre gamma 1 y gamma 2. M gorro es una homotesia como en el caso anterior. Y por lo tanto, pues todo lo que concluimos del caso anterior se traduce aquí, ¿no? Por lo tanto, M
que es igual a la composición de reflexión sobre gamma 1 y luego sobre gamma 2 es una transformación hiperbólica. Vamos a ponerlo así nada más, es hiperbólica para no poner toda la palabra. Es hiperbólica donde pues pasa lo mismo que dije, ¿no? Hace rato. Donde se cumple lo mismo que se cumple lo mismo que se cumplía para, que se cumplía para M gorro, ¿no? O sea, el caso en el que estas dos no sean circunferencias concéntricas, haciendo el cambio de coordenadas que hacíamos para la que hacemos para estudiar la clasificación de transformaciones de Möbius, haciendo ese cambio de coordenadas, pues entonces estas dos geodésicas se van a transformar en dos circunferencias concéntricas, que pues es este caso de aquí, ¿no? Y bueno, todo lo que pudimos concluir aquí, que son estos puntos, se puede concluir para esta de aquí. O sea, que la perpendicular común, que los puntos al infinito de la perpendicular común son puntos fijos de M, entonces lo voy a poner, ¿no? Es decir, M de Z1 es igual a Z1, o sea, los puntos al infinito de la perpendicular común son puntos fijos, M de Z2 es igual a Z2. Las curvas invariantes las curvas invariantes de M son curvas equidistantes a la perpendicular común, que las curvas equidistantes eran circunferencias que pasaban ambas por Z1 y Z2. Curvas invariantes de M son curvas equidistantes a la perpendicular común, ¿no? Ok, ¿qué más dije acá? Sí, nada más eso. Entonces, bueno, estos digamos que sería el caso de una traslación hiperbólica. Bueno, una traslación hiperbólica corresponde con una transformación de Möbius hiperbólica. Donde si se fijan en los dos casos, en todos los casos, los puntos fijos de la transformación de Möbius son números reales, ¿no? O sea, bueno, y el infinito. En este caso el punto fijo es el 0 y el infinito. Y en este caso los puntos fijos de la transformación de Möbius son números reales ambos. Entonces vamos a poner eso ya como último comentario. Entonces, las traslaciones hiperbólicas en H2 tienen sus dos puntos fijos en el conjunto R unión el infinito, ¿no? Entonces, ya sea que tengan dos puntos fijos en el eje real o un punto fijo y el infinito, ¿no? Porque, bueno, esto puede pasar, pues esto mismo de aquí puede pasar cuando las circunferencias, pues este caso aquí yo supuse, bueno, en el dibujo no lo supuse, pero en la explicación sí lo supuse, que las circunferencias tenían su centro en el cero, pero esto puede ser que el centro no sea el cero, no puede ser cualquier otro punto y todo lo que acabo de decir se cumple también. Entonces, pues puede ser que uno de los puntos fijos sea un punto cualquiera del eje real y el infinito, ¿no? En el caso de que la perpendicular común
no sea el eje imaginario, sino sea cualquier otra recta ortogonal. Bueno, ok, pues hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. No sé si tengan dudas, comentarios, algo, no sé, algo que quieran decir al respecto.